Mi tema en esta hora habla acerca de los acertijos de Dios, pero más que acertijos de Dios, es resaltar la forma correcta en la que Dios puede comunicarse. No es que Dios tenga acertijos. Coloqué el nombre para conectar la prédica, pero no es en efecto un acertijo, sino la forma en la que podemos nosotros conectarnos con Dios y ayudar nuestro conocimiento a descubrir lo que para usted y para mí pareciera complicado. Dios no es complicado. O sea, escuchar a Dios, caminar con Dios que nos habla a nosotros no es complicado. El enemigo ha levantado ese pensamiento durante mucho tiempo para reducir que las personas puedan atender a la voz de Dios en todos los llamados que nos está haciendo. Dios nos llama de múltiples formas. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Por ello es importante reconocer que nuestro Dios, por encima de cualquier cosa, quiere nuestro bien para cada uno de nosotros, el bien para cada uno de nosotros. El libro de Mateo, capítulo 11, verso 15, resalta un tema interesante, pero dice específicamente, resumo lo que quiero usar como plataforma para desarrollar este mensaje, que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. En otra versión también resalta la importancia o la diferencia entre oír y escuchar. Le pido por favor que no se entretengan en la pantalla. Algunos que están allí con facilidad de entretenerse. Entre oír y escuchar hay una gran diferencia. Cuando usted puede oír, usted percibe algo lo que biológicamente es un sonido y está atento a cualquier tipo de sonido. No puedes como que eliminar algunos ruidos de tu mente o de tu órgano auditivo. Usted percibe toda clase de sonidos que hay en el entorno. Ahora, usted puede decidir qué escuchar. No sé a cuántos los que están acá, pero en particular me considero que tengo esa virtud, y es que una persona me puede hablar muchas cosas, pero llega un momento en el que yo oigo, pero no escucho. Puedo oír lo que me está diciendo, pero no escucho lo que me intenta transmitir. Como que me bloqueo el conocimiento de algunas cosas que la gente me quiere confiar. Y pasa con las músicas, pasa con muchas cosas. Cuando en un momento andaba en bus, había músicas que no me edificaban, automáticamente mi cerebro como que apagaba la atención de algunas letras, porque en efecto ya no tenían importancia para mi vida. Podía oírlas, pero no lograba escucharlas. Entonces, oír es percibir el sonido. Ahora, escuchar es prestar atención. Es dedicarte tu tiempo para lograr digerir la información que estamos recibiendo. Entonces, más que un acertijo de Dios, el cielo constantemente susurra códigos que están encriptados y te va a confiar el Señor para que usted y yo caminemos en esta tierra conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para nosotros. No es ver un Dios complicado. No es decirle: Señor, tú olvidaste que yo existía, olvidaste en responderme, olvidaste tantas cosas. No es así. Esta predicación sale de una conversación que tuve con un discípulo el día viernes después del servicio. Conversaba con él y era importante, y hasta yo analizaba muchas cosas, y es que a veces queremos que Dios nos responda de una forma estricta o exclusiva, cuando Dios se comunica con nosotros de diferentes formas. Dios se puede comunicar contigo por medio del audio, por medio de lo que ves, por medio de lo que sientes, por medio de cualquier método que existe, por el agua, por el aire, por todo. Dios se comunica constantemente con nosotros. De Génesis hasta Apocalipsis, de hecho, el cielo anuncia por completo señales que indican cumplimientos proféticos de su aparición y su segunda venida. Creo fielmente que nosotros debemos desarrollar la capacidad de cómo entender, cómo digerir, cómo escuchar lo que Dios nos está confiando. Repito, en esta palabra cuando Mateo resalta en el capítulo 11, verso 15, que el que tiene oídos para oír, que oiga, es más que oír, es prestar atención a lo que Dios tiene para ti. Es lograr
permitir que el mensaje de salvación de Dios venga a nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de alterar nuestra historia por completo. Una palabra que sale de la boca de Dios cambia tu vida rotundamente. ¿Sí están acá? Si usted recibe una palabra que Dios le confió, Dios está con su palabra permitiendo caminos donde no las hay. Y nuestra palabra o la palabra de Dios va alimentada completamente a nuestro espíritu. Le comentaba también a este discípulo, tenemos 3 áreas que suplir: cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo, ya lo he comentado, se sacia comiendo y con todo lo que humanamente podemos digerir. Ahora tu alma se sacia con lo que puedes sentir, todo lo que podamos, todas las emociones. Ahora el espíritu solamente va a ser saciado por el espíritu. Si usted anda por una vida o anda caminando en esta vida, y no complementas o no llenas estas 3 áreas de tu vida, vas a andar vacío, vas a andar sin enfoque, vas a andar completamente incompleto, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con nosotros? Que no logramos discernir. No logramos discernir qué es lo que Dios está intentando comunicarnos. Dios guarda nuestro corazón. Dios cuida nuestras emociones. Dios cuida todas las cosas. De hecho, la Biblia, en ella encontramos todas las cosas, cómo podemos o debemos comportarnos para guardar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conducta. En el Salmo capítulo 1 habla acerca de cómo debería comportarse un hombre o una mujer que siga al Señor, que no debe sentarse en sillas escarnecedores y un par de cosas más. Usted, cumpliendo ese perfil, salva algunas etapas de su vida de caer en consecuencias de chisme. Cuando dice que no te sientes en sillas escarnecedores, está invitándote a evitar el chisme, a evitar contaminar tu vida opinando de otra gente. Cuando realmente debemos ocuparnos es de nuestro asunto, de nuestra salvación, nuestra conducta, nuestra salud emocional y todo lo relacionado a ese punto. Entonces, debo entender y escuchar acá atentamente que no todo lo que estamos acá hemos aprendido a escuchar. La mayoría oímos. La mayoría quizás llegamos acá y es algo que pasa frecuentemente en las prédicas o en lo que tiene que ver con Dios, que la gente llega a oír, llega a la iglesia a percibir el sonido que emiten las adoraciones, que emite la prédica, pero no digiere la palabra, no escucha, no presta atención a lo que estamos transmitiendo y salen igual. ¿Por qué? Porque venimos a cumplir. De hecho, hay gente que tiene su cuerpo aquí, pero su mente en lo que dejaron en la casa cocinando. Entonces, esa duplicidad de pensamiento te dificulta en conectarte con lo que realmente tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu historia. Dios quiere hacer contigo cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Entonces, algo que resalto acá: no todo lo que escuchan oyen, no todos los que oyen entienden, y no todos los que entienden obedecen. Si escuchamos claramente como que esta ruta, podemos escuchar, podemos entender, pero muy difícil podemos obedecer. Y el asunto es: escucho, entiendo y obedezco. Si no efectúo, si no creo, si no cumplo estos principios en mi vida, seguiré en el mismo círculo vicioso. Créame que no es la prédica de la misma de la mañana. Esta es otra. Entonces, o es Dios en mi vida ayudándome a entender que el diseño de Dios conmigo o con usted es comunicarse todos los benditos días. Y les comentaba a alguien esto: si usted se despierta y de repente va saliendo, se te queda algo en la casa, las llaves, lo que sea, y se te posterga tu salida, no te enluches. Probablemente Dios te está salvando de algo. Y está postergando tu salida porque hay un peligro a la vuelta de la esquina. Que el permanecer unos minutos más en casa te va a salvar la vida probablemente. Entonces no seamos tercos con lo que Dios está orquestando, porque si alguien conoce el futuro es Dios. Y les digo honestamente, por ejemplo, yo anoche llegué súper agotado de estar todo el día y agarré las llaves, agarré aquí, agarré lo otro, y cuando voy cerca a la puerta, porque en el apartamento hay una puerta de cristal, y voy a la puerta de cristal a abrir la puerta, y cuando voy no tengo la llave del apartamento. O sea, poco, pero les encima la cuestión.
Respiré profundo y volví otra vez al carro a buscar las llaves. Y cuando estoy buscando, estaba en el bolsillo de atrás. Como los anuncios ahorita, pues. Son cosas que le pasan a uno. Pero en medio de todo esto, o sea, veo a un Dios, o veo a Dios, no un Dios, veo a nuestro Dios, queriendo formar cosas en nuestra vida, queriendo darnos entendimiento, queriendo hacer muchas cosas. Y voy a traer esto a colación. Hace un tiempito atrás, sí, un tiempito, yo tenía una perrita chiquitica, peludita, llamada Sacha. Era una poodle, terrible la perra esa. Y recuerdo que una vez yo la estaba bañando en la casa de mis padres, en la casa, en el porche cerca, hay una pila de agua y en ese momento llegaba agua, ahorita no llega. Y ahí estaba yo bañando a la perra y la perra se me escapó, llena de jabón, y se metió para el cuarto mío, se montó en la cama. Los que me conocen saben que yo me porto muy bien y yo evito portarme mal. Entonces estoy allí y cuando la porcelana del cuarto, de mi cuarto en casa de mis padres, es azul, me gusta el color azul, pero es liso, más liso que esto. Y cuando voy, la perra que dejó todo el jabonero en el camino, yo le iba a echar una paliza a la perra. Créame que le iba a dar con todo. Porque la vi montada en la cama y cuando voy a darle, ¡pam! Me resbalé y me eché una mata. Y la perra ahí todo feíta viéndome a uno ahí. Y en ese momento se me quitaron las ganas de golpearla, por supuesto, porque me golpeé fui yo. Y recuerdo claramente que hubo una voz interna que me habló. Y fue la voz de Dios. ¿Sabes qué me dijo? ¿Quieres que te diga? Sí. Dejen el chisme. No, mentira. El Señor internamente me habló y me dijo: no maltrates mis animales. Y yo, ok. Tuve que caerme yo para... ¿No es cierto que en efecto no le pegué a la perra ese día? La terminé otro día más adelante, sí. Pero en momentos Dios te lleva a circunstancias como que cuando tú quieres golpear a alguien, posiblemente, ¿y sabes qué pasa? Te golpeas tú. O pasan cosas que usted mismo se lastima. Y es como que Dios aprende tu cabezón. Vamos a entender que en las múltiples formas de Dios comunicarse, en vez de llevarle un mensaje a otro, quien debe recibir el mensaje y multiplicarlo es usted y soy yo. Entonces, el primer principio es reconocer cuando Dios me está hablando. Y una vez que usted lo reconozca, usted empieza a cambiar. Y hago un paréntesis acá. ¿Sabe qué es impresionante? Que cuando usted logra escuchar la voz de Dios en su vida, de las 1000 formas que hay, te conviertes en la boca de Dios. Porque tú escuchas a Dios y puedes comunicarles a otros lo que no ven. ¿O no te ha pasado que quizás en un momento has tenido a alguien que está desenfocado por completo, está obstinado, y tú le dices: yo creo que es Dios el que está diciendo algo? O algo tiene que ver, y usted le dice a la persona: tal vez sea Dios que te está cuidando. Porque de esta perspectiva o de esta óptica se cambia por completo el rol. Y lo que una vez te pasó a ti para que tú aprendieras, te conviertes en facilitador para que otros también puedan escuchar a Dios por medio de ti. ¿Sí están acá? Entonces, algo que debemos entender es que en efecto no es un Dios de acertijos. Los acertijos para conocer a Dios no existen, porque quien crea el acertijo es usted y soy yo. Aquí los complicados somos usted y yo. Dios es práctico, Dios es eterno, Dios se comunica de forma más quizás sencilla que podamos imaginar. El asunto es que nuestra agenda diaria evita por completo que Dios pueda fluir de la forma que Él quiere fluir en nosotros. Cuando Jesús habla
en parábolas o hablaba en parábolas, en reflexiones en la antigüedad, él las tomaba como referencia para enseñarles a todo lo que estaba allí. La semana pasada hablamos de los surcos, hablamos del arado y todo esto, porque Jesús estaba en un lugar donde había personas con conocimiento de agricultura y toma esa parábola, esa enseñanza, esa metáfora para explicarles a ellos lo que era la importancia de tomar decisiones. Ahora mismo, en forma de parábola también, Dios como que nos relaciona con las ovejas. No porque nos compare a la semejanza del animal, sino que hay cosas, o metafóricamente hablando, hay algunos animales que Dios resalta su fortaleza y dice: quiero que seas fuerte como el búfalo, quiero que te renueves como el águila, quiero que seas obediente como una oveja, quizás quiero que seas valiente como un león, no sé. Y todo esto Dios empieza a darle forma. Comentaba hace un par de minutos que la forma en la que Dios me habla a mí para hablarle a otras personas es con diferentes señales. Hay momentos en el que, ¿qué le puedo decir? Me aparecen siluetas. Cuando yo hablo lengua, que estoy ministrando, cuando hablo lengua, es Dios que me está hablando a mí algo para yo decirle a la gente algo. En mi caso, no sé si es el caso de usted, pero en mi caso, cuando estoy ministrando, que hablo lengua, es porque Dios me está comunicando algo y yo lo traduzco en mi espíritu, o lo entiendo, porque lo entiendo, y le comento a alguien eso. Otra forma de Dios hablarme para comunicarle a las personas es que me aparecen como una pantalla aquí al frente, o números o cosas me aparecen y empiezo a verlas y las engrano y así voy dándole forma a un mensaje. Es una de las formas en las que Dios está comunicando o me comunica. Ahora logro discernir cuando es algo profético, cuando es enseñanza, cuando no sé, hay muchas formas de Dios comunicarse, repito. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque caminando con Dios me doy cuenta que hay tantas cosas que podemos entender. Aprendí de un pastor de Dominicana que en un momento que lo conocí, él me comentó: yo he sido siempre, yo he preguntado lo que a mí me interesa. Y yo veía cómo a este hombre Dios lo usaba mucho, lo usa mucho porque aún está vivo. Y yo le dije: pastor, ¿cómo usted llegó a ese nivel? Recuerdo que le dije. Y él me dijo: entendiendo lo práctico en lo que Dios se comunica con nosotros. Por ejemplo, me dijo: la unción que Dios te entrega hoy no te va a servir para mañana. Lo que Dios te confía hoy es para hoy. No creas que si hoy hiciste, no sé, adoraste, predicaste, alabaste a Dios de una forma quizás brincando, posiblemente mañana no será brincando. Traer algo nuevo constantemente de Dios te ayudará a entender las profundidades de Dios. Y me comentó, en un momento él estuvo predicando en algún lugar del mundo y en ese lugar él comenta que él agarra el saco, su blazer, y el Señor le dice: tíralo al suelo. Y él dice: me confrontó muchísimo porque el blazer lo compré yo ese día para ponérmelo para esa actividad. O sea, ¿cómo Dios se le ocurre que un blazer, un saco nuevo, que, o sea, me costó algo considerable, yo lo voy a tirar al suelo, que se llene de tierra y todo el tema? Entonces él está con su lucha y Dios le dice: tira el saco, envuélvelo, quizás revuélvelo en la tierra para que ocupe tierra. Y una vez que él lo hace con su lucha, tuvo que hacerlo porque uno finalmente termina obedeciendo a Dios. Uno pierde tiempo refutando a Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero al final tiene que obedecerse a nos guste o no nos guste. Pero entonces él dice que toma, Dios le dice: ahora toma el saco. Y él me está diciendo: hijo, o sea, yo no entiendo. Le decía a Dios: no te entiendo. ¿Cómo es que lo tira? Ahora lo toma. ¿Para qué lo tiré? O sea, no le veo lógica. Pensé que lo iba a dejar allí o cualquier cosa. Y Dios jamás le respondió: ¿para qué? Entonces en ese momento Dios le dice: ahora el siguiente paso es sacudirlo encima de la gente. Y él dice: ¿cómo yo voy a bañar en tierra a este poco gente? O sea, aquí se pueden molestar todos y todo el tema. Cuando él sacude el saco por completo, dice que toda la tierra que tenía el saco se convierte en escarcha. Y toda la gente que estaba al frente cayó bajo la presencia de Dios. Y en ese momento, denle el aplauso a Dios. Él dijo: vi a Dios enseñarme de lo ordinario, hacer algo extraordinario. Y me dijo: así somos nosotros en la mano de Dios. Somos somos prácticos, pero Dios nos agarra de forma ordinaria, de forma quizás básica. Y Dios empieza a darle forma a tu vida. Y cuando pasas quizás por un lugar en el que
Dios te confió alguna enseñanza, tú puedes evitar o puedes, ¿cómo le puedo explicar? Confiarle a otro los códigos que Dios te otorgó a ti. Y él dijo, el siguiente día, sigo con la historia del pastor, el siguiente día yo me llevé el saco. Y él dije, yo hice lo mismo. Tumbé el saco y la gente expectante para la escarcha y todo el tema. ¿Y sabes qué pasó? Nada pasó, porque era el día pasado. O sea, para este día no servía el saco, no servía la tierra, no servía la escarcha. Dios traía algo distinto para hoy. Lo que me está enseñando es que Dios te está comunicando hoy, es que la fuente eterna de nuevas oportunidades es Dios. O sea, si usted está siguiendo o está multiplicando con su generación la forma en la que tú conociste a Dios, tal vez no sirva. Las futuras generaciones y los siguientes días requieren algo nuevo, porque cada mañana son nuevas su misericordia y algo nuevo de Dios está por comunicarse. Entonces, sigo acá. El mensaje no es complicado. Los complicados somos los oyentes. Jesús usaba parábolas para poder comunicar a la gente, referencias, para que ellos asociaran y pudieran digerir por completo. Esto lo he dicho en otra oportunidad, lo voy a traer ahora para aquellos que no manejan el conocimiento. Y quienes manejan información, déjeme contarle a los que no saben, porque a veces uno decide, la gente empieza a repetir, déjeme contarle al que no sabe. Cuando llega a Venezuela movimientos evangelísticos globales, mundiales, para evangelizar la nación, uno de los propósitos iniciales era ir a las etnias indígenas del país. ¿Cómo usted le predica a alguien que en la vida ha conocido quizás ciudad o en la vida conoce algunas cosas que en la Biblia tienen nombres técnicos, pero ellos no saben qué rayo es eso? ¿Qué pasa en este punto? Ellos tienen que traducir la Biblia y conectarla a lo que ellos conocen. Por ejemplo, hay una palabra en la Biblia que dice que aunque tus pecados sean como el carmesí, vendrán a ser blancos como... ¿Usted cree que una persona en ese momento, o quizás como la nieve, ellos conocen nieve, están metidos por allá en el monte donde quizás nunca ha nevado y nunca nevará, no tienen quizás en ese momento acceso a ninguna información? ¿Cómo le explican quizás a ellos? ¿Qué hicieron? Dios en su multiforma, ellos tradujeron la Biblia a lo que ellos manejaban, a decir, no sé, aunque tu pecado sea negro como el carbón, vendrán a ser blanco como la pulpa del coco por la parte de adentro. Entonces es algo muy loco, pero son cosas que le ayudan a ellos a digerir. Eso pasa contigo. Y voy acá porque es algo que algunos no han terminado de descifrar. La forma en la que Dios está hablando, si es nada más venir a la iglesia y que una prédica te impacte, eso es un vaso de agua. Eso es algo muy básico. Dios quiere que tú vayas a lo profundo. Dios quiere que tú camines y tú veas cómo el cielo se pinta de cosas impresionantes. Dios quiere que tú entres en dimensiones del Espíritu que están preparadas para que todos podamos tener acceso a ese lugar. Y ¿sabes algo? Todos podemos tener acceso. ¿Sabes qué es maravilloso, iglesia? Caminar en la tierra y ver la bondad de Dios delante de cada cosa, delante de cada situación. Hay momentos, uno a veces como que quiere culpar a Dios de todas las cosas, cuando realmente los culpables somos nosotros. Algunos pecados o consecuencias que tenemos no fue porque Dios lo hizo, fue porque usted y yo nos metimos en ese lío. O sea, no espere o no culpe a Dios de lo que Él no tiene responsabilidad. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Sigo acá. Segundo principio. Dios habla en frecuencia y no en volumen. Repito, Dios habla en frecuencia o frecuentemente también, pero no en volumen. No esperes de la forma más sorprendente posible que aparezca, que vayas caminando por un lugar y de repente el cielo se envuelva como pergamino. Hay una voz que aparezca y te diga: Dios de Abraham, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Que te llamo en esta hora así, 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 así. Y les digo algo. A quienes están esperando esa forma de que Dios les hable, parte de la narrativa que están en cada texto de la Biblia o versículos cumplen un perfil
gráficos, si el término cabe, para poder desglosar o poder tener introducción. Pero estoy casi seguro que hay cosas que están allí que no son tan protocolares como las leemos. Y usted y yo encapsulando a Dios en un protocolo cuando Él es el Dios de todas las cosas. Cuando Él va sumamente más allá. Cuando Él hace cosas impresionantes. Tan impresionante. Tan impresionante. Que creer o encapsular a Dios en un libro es la idea quizás más loca. He leído libros que la gente dice, este libro te enseñará a cambiar tu historia. Posiblemente me ayude en algo, pero no la cambiará. ¿Sabe qué sí lo hará? Escuchar a Dios todos los días. ¿Sabe qué sí lo hará? Ser vulnerable a que la administración del Espíritu Santo te interrumpa en cada momento. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, habla acerca de la historia de un profeta que parecía que no tenía escapatoria. Y la escapatoria que tuvo más cercana fue querer quitarse la vida. Y dice, Primera de Reyes 19, 12, dice, y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Antes de eso, desarrolla que este hombre de Dios estaba esperando que Dios le hablara. Y le estoy hablando del hombre que vio movimientos de Dios impresionantes, pero lo vio de muchas formas. Aquí vemos algo interesante, dice, el profeta Elías esperaba a Dios en el terremoto, en el fuego, en lo espectacular, en lo extravagante, en lo extraordinario. Pero hay momentos que Dios hace silencio en lo extraordinario y te habla de la forma más práctica. Te habla de la forma más sencilla. Yo le voy a decir algo acá. Cuando llegó la pandemia, ¿ustedes se acuerdan? Yo también me acuerdo. A mí no me gusta la playa, bueno, la playa sí, pero el sol no. Entonces es algo complicado. Que bañarse de noche, pero también da miedo porque uno no ve, entonces. Entonces, recuerdo que en ese momento, cuando nunca me ha gustado el sol, yo estaba encerrado, como todo el mundo estaba encerrado. Y había momentos que yo decía, quiero ir para la playa. Y yo como que, estás loco, sabes que nadie puede, quieres. Y es así. Cuando usted, es como que usted no puede moverse a un lugar. Cuando usted tiene carro, usted no va para la bodega en la esquina o a la bodega 3/4 ahí caminando porque usted anda en carro, anda en moto. Pero basta que te salga un acceso en una pierna y no puedas moverla porque el dolor es muy agudo. Usted quiere empezar a mover la pierna, quiero caminar para todas partes, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero cuando estamos completamente solos no lo hacemos. ¿Sí me sigue? No esperemos a Dios que solamente te hable lo extravagante. ¿Sabes qué es maravilloso? Escuchar a Dios en todos los momentos posibles y ver a Dios hasta lo más simple, lo más práctico. No sé cuántos de los que estamos acá vimos a Dios hablándonos el viernes. Y no hablo solamente por la prédica. Yo hablo por lo que vivimos. Yo hablo por lo que hemos logrado. Por ejemplo, el día de ayer, sábado. Ayer sábado cuando llegamos acá, está el salón de abajo lleno de peroles. Mesa, silla, un par de cosas allí debajo. Y no teníamos lugar donde meter todos esos peroles que están allí. Pero ¿sabes qué recordé? Que había un día donde no teníamos ni una silla. Y ver cómo paso a paso Dios te ha ido confiando cosas. Y confiando y confiando y confiando. Indirectamente te está diciendo, ves que soy el Dios que te provee. Que no necesito decirte, toma esta agua.
Cuando todos los días tomas agua porque Dios te la provee. Cuando todos los días caminas porque te da salud, porque te entregó esto. O sea, tu vida es el vivo mensaje del Dios al que te sirve. No esperes que te diga, sal de esa cueva. Cuando tú respiras, cuando tú vives, cuando tienes un llamado, cuando hay cosas grandes que debes conquistar. Así que en el nombre de Jesús, sigamos la mano del Eterno. El acertijo es este: ¿por qué buscamos a Dios en lo extraordinario cuando Dios habla en lo cotidiano? Muchas veces Dios no es compatible con el ruido, sino con el silencio. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido más ministrados en un lugar de intimidad con Dios, en un lugar de soledad con Dios, que lo más relevante del mundo entero? O usted no va a entender o va a negar que hay momentos que quizás usted oraba por una provisión de cualquier cosa, y cuando te llega, usted dice, aquí está Dios. Yo recuerdo todavía aún recuerdo el primer camión de arena que entró aquí, y desde ese momento no han dejado ni dejarán entrar. Y así, y les voy a decir algo que Dios me enseñó, y por eso he sido quizás un poquito más flexible en lo que transmitimos. Mi nivel de exigencia por la formación que Dios me ha entregado, me gustan las cosas para Dios en excelencia, que todo lo que transmitamos o lo que podamos compartir sea completamente excelente. Pero hace un par de días, no sé si esto se lo comenté o no se lo comenté, Dios me comunicó algo por medio de un amigo en Dominicana. Estábamos conversando y él me comenta, hermano, no sé si lo que te voy a decir te va a bendecir, pero siento en mi espíritu compartírtelo. Cuando yo escucho que él dice, siento en mi espíritu compartírtelo, yo me pongo en alerta, porque tal vez hay algo que Dios me va a confiar allí y te voy a prestar atención. ¿Sí me sigue? Entonces, él me dice, yo estuve predicando en una iglesia, me comenta él, donde el pastor solo enfocaba el altar. La mitad de las sillas eran butacas y la mitad de las sillas hacia atrás eran otras sillas que estaban, ¿cómo se llama? Revendadas, no sé, deterioradas por completo. Y en ese momento, lógicamente, el pastor siempre transmite la parte de las sillas bien bonitas y todo el altar que está bien. Y él me comenta que Dios le dice en ese día, cada vez que transmitían, le dice, dile al pastor que transmita todo, que ponga la cámara en el final, no en el medio para que nada más salga allí, sino que ubique todo lo que está. Y el pastor luchado, lo entiendo, al pastor. Y en ese momento, a pesar de todo, él le dice, pastor, le comento esto no porque vengo a pedir órdenes o ordenar cosas en su vida. Es que Dios me lo hizo sentir, es que realmente escuché a Dios. Él me dijo que mostráramos todo. Y bueno, el pastor a regañadiente pudo acceder a lo que Dios le dijo a este hombre, que mostrara todas las cosas. ¿Y sabe qué pasó? No sabe, le voy a contar. Dentro de la transmisión se conectó un empresario y vio todo lo que estaba allí. Y saliendo de la transmisión del servicio, llama a la iglesia y dice, ¿cuántas sillas les hacen falta? Y sembró todo lo que hacía falta. Tal vez algunos de los que estamos acá solo mostramos una parte de nuestro proceso, cuando Dios nos está permitiendo mostrarlo todo. Porque cuando Dios te dé crecimiento o te dé forma en tu vida, la gente sabrá las etapas y reconocerá cada etapa
en la que fuiste avanzando y creciendo y creciendo. Dios no es un Dios de saltos cuánticos. Dios es un Dios de saltos, o no de saltos, sino de pasos a paso. Quizás hoy tienes esto, mañana tendrás otra cosa y otra cosa. Así que disfruta el proceso que estamos viviendo y aprendamos a escuchar a Dios y a mostrar todo lo que estamos viviendo. No tengas miedo de mostrar la casa como está, de mostrar tu vida como se encuentra ahora, porque el mismo Dios que te enfocó en un día es el Dios que paso a paso está dándole forma a tu historia. Escucha a Dios en medio de lo sencillo y no de lo extravagante. Siguiente paso o punto, perdón. Hay una forma exclusiva, según nuestro conocimiento, en la que podemos escuchar a Dios. Y te digo algo. No solamente Dios nos va a hablar en un lugar donde estemos reunidos todos con una sola fe. Dios nos va a comunicar, Dios se va a direccionar a nosotros, o se va a dirigir, a nosotros en todos los lugares que podamos estar nosotros y sentir su presencia. Dios que está en cada espacio donde sus hijos moran. Hay una parte donde el salmista dice: ¿a dónde huiré? Si voy a los montes, allí estás tú. Ahí estás tú. Si voy a tal lugar, también estás. Jamás podré huir de tu presencia, Señor. ¿Usted ha entendido eso? Que a veces decimos: no, voy a comer esto. Como hay un hermano que esto sí es cierto, aunque parece loco, pero sí es cierto. Y esto lo traigo para aquellas personas que deciden: no, yo voy a decir esta grosería aquí porque yo no estoy en la iglesia. Allá es que yo respeto. Me recuerdo un hermanito en Puerto Cabello que estábamos en un ayuno. Y este hermanito salió a comer fuera de la iglesia. ¿Santo? Salió fuera de la iglesia, de la iglesia, sacó unas polvorosas y una cosa y comió ahí. Y cuando lo abordan, él estaba iniciando, por supuesto. Le dice: hermano, estamos en ayuno. Y él dijo que el ayuno es adentro. Yo estoy afuera de la iglesia. Puede ser loco, pero es cierto. Pasó en Puerto Cabello. Yo estuve ahí. Y nos causó gracia la creatividad de la gente, ¿verdad? Una cosa bárbara. Pero quizás él lo hizo de esa forma. Pero usted también lo hace. Yo también lo hago. Todos lo hacemos de diferentes formas. Quizás acá, y yo le decía esto con mucha pena. No se lo voy a decir. Pero hay veces que hay cosas o conductas que debemos evitar en todos los lugares. Yo lo voy a decir. Yo mandé a elaborar unas etiquetas y las sembramos. Vamos a hacer otro lote, Dios mediante, porque bueno, para los vehículos y todo eso, y las motos y los aviones y todo. Y recuerdo que le di una etiqueta a alguien y me dice: pastor, es que yo no puedo poner esa etiqueta en mi carro. No porque no quiera, sino porque siempre ando apurado. Y cuando pase van a ver, ni ese de la iglesia planetal. Cuando me robo los semáforos, la etiqueta. Y yo: ay, hermano, arrepiéntete. Puede ser loco. Se te rieron, ¿verdad? Yo también tengo en mi moto, ¿vale? No es que yo me robe la luz, el semáforo. Pero si es la estrategia que Dios utiliza para empezar a ponerte en orden, asume el desafío. Es como cuando andamos con la franela de la iglesia. Sé que hay gente que se porta mal y todavía están allí y por lo menos tienen cierto respeto a la franela. Que no es el asunto. O sea, aquí lo importante es reconocer que Dios está en el ayuno de la iglesia y fuera de la iglesia. Que Dios te ve en donde quiera que tú estés. Que no es la etiqueta, que no es la franela, que no es el ayuno, que no es nada de eso. Porque quiere que te diga algo más allá. Hay un ángel en los cielos escribiendo todos nuestros pecados.
sea, hay un libro con tu nombre y tu apellido en el cielo. Yo no lo he visto, pero cuenta la historia. Que está anotando todo lo que usted hace. Y el día del juicio, porque estaremos delante de un juicio. Es como aquella gente que dice, o sea, es muy toche el pensamiento, pero se los voy a decir. Aquella gente dice, no, yo prefiero no comprometerme con cosas de la iglesia porque para hacerlo mal no hago nada. Pero también te están anotando por no hacer nada. Y te van a pedir cuenta y dice, ¿y tú qué hiciste? Ay, nadie dice amén, ¿verdad? Pero es cierto. Dice, no, es que en la comunidad habían 3 personas que hacían desastres. Ay, ¿tú qué hiciste? Nada más criticar. Nada más murmurar. No, eso no queda allí. Debemos accionar. Porque hasta la voz de Dios, la palabra dice que la tierra gime a una. La manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación también es la respuesta de Dios. Usted y yo debemos ser respuesta de Dios para esta generación. Y una respuesta agresiva, una respuesta no agresiva de estar peleando, sino de demostrar a Dios como debe mostrarse. De llevar el poder de Dios donde tengamos que llevarlo. ¿Sabe lo que pasó el viernes en el servicio? Que fue muy, muy sencillo para otra cosa que yo he vivido. Yo sé que hay gente que se asustó y todo el tema. Pero quiero que le diga algo. Eso es normal. Y hay un lugar donde hay más demonios que en el infierno. Y es más terrible. Les digo algo. Yo he estado en lugares donde he visto gente que se le mete el diablo y vuelan. Imagínense que hubiese volado ese guaro el domingo. No queda nadie. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar en nosotros? Es creer en el Dios al que le conocemos. Dios nos está enseñando a decir, epa, este poder debe ser normal en tu vida. Debe ser cotidiano en tu historia. No fuiste llamado para vivir algo monótono. Tienes a Dios, te repito. Dios camina con nosotros. Si Dios camina con nosotros, cuando te den un diagnóstico médico, tú puedes decir, tengo el diagnóstico, pero tengo a Dios. Tengo esto, pero por encima está Dios. Pasa esto, pero por encima está Dios. Y para ir cerrando, te digo en esta hora, pueden haber muchas voces que usurpan la identidad de Dios, pero hay una voz definitiva que te da orientación. ¿Y sabe cuál es? La voz de Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a buscarlo acá rápidamente. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos y a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién se refería? A Jesucristo. La muestra o el lenguaje más grande de amor, de poder, de restitución fue Cristo y sigue siendo en nosotros. Entonces, si algo debemos conocer de Dios, es que no tiene límites, es que jamás se va a oponer algo que no sea su voluntad. El único límite de Dios es el mismo. No tiene límite, no tiene barrera. Iglesia, conozcamos a Dios. Conozcamos al Dios al que le servimos. Jesucristo no es solo un mensajero, no es solo una evidencia. Él es el mensaje. Él es el verbo hecho carne. Él es el cumplimiento de una palabra que hace años se predicó, pero tiempo más tarde se cumplió. Y antes de partir, Él dijo que vendría nuevamente. Para aquellos que no saben, les digo hoy, hay un plan de salvación para todos nosotros. Y es que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a todos aquellos que confesemos su nombre y podamos servirle. Que reconozcamos que es nuestro Señor y Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Cuando reconocemos eso,
nuestra historia empieza a tomar color y podemos tener la esperanza de que un par de años más tarde, cuando nos toque partir de esta tierra, estaremos en la eternidad con Él y viviremos con Él y sobre todo reinaremos con Él. Te digo algo y te hago varias preguntas acá. ¿Puede la muerte producir vida? ¿Puede la humillación producir gloria? ¿Puede el silencio del Gólgota ser el grito más fuerte del cielo? La cruz parecía una derrota, pero la victoria codificada del cielo para una generación que no tenía acceso al cielo. Y quiero que te diga algo. Lo que parece ilógico, ahora en Dios tiene lógica. Lo que parece que no tenía sentido, ahora en Dios cobra sentido. Cuando nuestras fuerzas se agotaron, fue Dios quien intervino en nuestra historia. Si usted no ha conocido de esto, no espere, a menos que sea un domingo así súper profético, que pase algo poderoso. En la semana tuvimos 2 servicios gloriosos, pero debemos entender que hay tiempo de mover la gloria y hay tiempo como esto de equiparnos para aprender e ir afuera a escuchar a Dios. No todo el tiempo diga, el servicio estuvo aburrido porque no hubo milagro, no hubo lo otro. Hay momentos que Dios necesita que tú lo escuches. Repito, hay momentos que Dios apaga las luces, que Dios calma todo, la tempestad. Dice a la gente, escúchame, quiero que me escuches. Quiero que trabajes en esto. Y lo que Dios hoy vino a decirnos es que necesitamos urgentemente quitar todas las barreras, todos los acertijos, porque nuestro Dios no es complicado, es más práctico de lo que imaginamos. Y te digo algo para cerrar. Eres la respuesta de la oración de alguien, pero también es la boca de Dios en la tierra para llevar un mensaje de salvación. Así que por favor, no limites a Dios a hablarte. Dios te está hablando por el trabajo que tienes o el que no tienes, por los estudios que tienes o lo que no tienes, por lo que vives o por lo que no vives. Detrás de todo hay una enseñanza, hay un mensaje de Dios para nosotros. Finalmente les digo a todos los que estamos acá, servimos a un Dios que no es mudo y es un Dios que sí nos habla.